Muy buenas noches a todos, estimados participantes. Sean todos bienvenidos a Biloyer. Nuevamente, mi nombre es Camila Moromisato y estoy muy agradecida de acompañarlos en esta, la última sesión del día de hoy que tenemos, acompañando al doctor Orlando Casas, abogado especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con una destacada trayectoria tanto en el sector público como en el privado, socio fundador de las Casas Asesores Laborales, firma que brinda asesoría especializada en materia laboral a distintas empresas y organizaciones. Además, es profesor de Derecho de Trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos en la administración pública, destacando su rol como director regional de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como vocal en el Tribunal de Servicio Civil de Servil, donde participó en la resolución de controversias laborales dentro del sector público, así acumulando una sólida experiencia en consultoría y litigios laborales. Estamos muy agradecidos por su presencia el día de hoy, doctor, en el curso. Para quienes nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y la transmisión en vivo en nuestras redes sociales, les recordamos también que pueden hacer sus preguntas durante toda la sesión. Estas serán atendidas por el doctor al finalizar su presentación. Asimismo, a los interesados en el certificado que estamos brindando por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, no duden de comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas de WhatsApp y nuestras redes sociales. Finalmente, estimado doctor de las Casas, le extendemos nuevamente nuestra gratitud por acompañarnos el día de hoy. Nos sentimos muy honrados con su presencia y sin más preámbulos le otorgamos la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todas y con todos los presentes. Voy por favor, compartir pantalla. Eh, Me comentan si se puede ver, creo que sí, ¿no? Se puede ver, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí se logra observar. Perfecto, bueno, vamos a hablar en la sesión de hoy. eh, dos aspectos creo que importantes, pero bastante enlazados, ¿no? Vamos a hablar de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, qué hace, cuáles son sus funciones, y vamos a entrar en las funciones un poco más específicas del Tribunal del Servicio Civil. Y debemos hago una salvedad. Mucho de lo que voy a presentar ahora ha sido en colaboración con miembros tanto de la Autoridad Nacional del Servicio Civil como del Tribunal del Servicio Civil también. Y quien habla actualmente es vocal de la primera sala del Tribunal del Servicio Civil. Entonces, voy a hacer una presentación que si bien termina siendo por una que otra cuestión crítica, tal vez a título personal, para no involucrar en modo alguno a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a quien respeto tremendamente, sí me gustaría tratar de hacer alguna presentación que en algunos aspectos tal vez sea algo crítica para tratar de sacar mayor ventaja, ¿no? Entonces, para entrar a eso, yo quiero a ponerlo en pantalla completa. Ahora sí, vamos a ver o vamos a explicar primero cuál es el problema, ¿no? Servir termina siendo una entidad en muchos casos criticada, en muchos casos cuestionada. Y sin duda, más bien yo valoro el trabajo tan importante que ha venido haciendo a lo largo del tiempo, pero hay que entender qué ocurrió, cuál es el problema para saber dónde nos encontrábamos, ¿no? Eh, yo les diría que hasta 1990, eh, centralmente o laboralmente hablando, nos encontrábamos exclusivamente con aquellos servidores o aquel personal que laboraba para el Estado dentro de los alcances del decreto legislativo 276.
aquí hago una salvedad también, ¿no? Porque el antecedente del decreto legislativo 276 viene con el decreto ley 11377, ¿no? Pero que finalmente regulaban lo que era la carrera administrativa, ¿no? Entonces, para entenderlo de manera sencilla, la carrera administrativa terminaba siendo bastante similar a lo que podríamos entender hoy en día como una carrera policial o una carrera militar, ¿no? Es decir, yo ingreso en un puesto determinado y con el devenir del tiempo tengo la posibilidad de ir ascendiendo, ¿no? Pero efectivamente nos quedábamos única y exclusivamente con el personal que se encontraba dentro del decreto legislativo 276, con lo cual, en verdad, el tema era, para efectos de administración o manejo de recursos humanos, relativamente sencillo. Acá voy a hacer algún comentario adicional también, ¿no? Eh, y, y- y es que en algún momento de nuestra historia, el hecho de ingresar a laborar al Estado terminaba siendo bastante más beneficioso que entrar, por ejemplo, al sector privado. Me estoy refiriendo a los años 60, probablemente a los primeros años de la década de los 70, pero ya entrados los 70 y sobre todo la década de 1980, la característica que podríamos encontrar para aquellas personas que ingresaban a laborar al Estado eran el tener remuneraciones bastante bajas. Situación que generó que eh, empleados altamente calificados abandonaran el Estado y se fueran al sector privado. Esta situación es palpable a partir de 1990, ¿no? Cuando se inicia el gobierno de el entonces presidente Alberto Fujimori, y se da, no voy a tocar el tema de las privatizaciones, creo que no es materia de esta charla, pero lo que se siente es que se tenía que lograr un Estado con profesionales capacitados, ¿no? Y se vio entonces que la manera más adecuada de captar profesionales competentes era teniendo remuneraciones más altas o remuneraciones atractivas. Eh, el caso, creo que más evidente de captura de profesionales competentes se dio, por ejemplo, en lo que hoy día conocemos como SUNAT, en donde se reformula el esquema remunerativo para captar, insisto, profesionales con mayores competencias, pero si se hacía dentro de lo que era la carrera administrativa, eso no se iba a lograr. Entonces se incorpora dentro del servicio público el régimen laboral privado, regulado en ese entonces y hasta el día de hoy, pese a que el decreto legislativo 728 no existe, regulado por el decreto legislativo 728. SUNAT, CONASEF, registros públicos, etcétera, ¿no? Crean puestos de trabajo, pero a través del régimen laboral de la actividad privada. Con lo cual, en un primer momento, coexistían dos regímenes de manera simultánea. Aquellos que se encontraban dentro del decreto legislativo 276 y aquellos que se encontraban en el decreto legislativo 728. En algunas entidades, insisto, como SUNAT, exclusivamente en el régimen laboral de la actividad privada. El tema se extiende inclusive a algunos ministerios y coexistían
tanto el decreto o personal que estaba bajo el decreto legislativo 276 como aquellos que se encontraban bajo el decreto legislativo 728. Siguen pasando los años, ¿no? Y el requerimiento de personal se hace mayor, pero ya en este momento y centralmente a través de leyes de presupuesto se impedía la contratación laboral de mayor personal, con lo cual se recurría, existe hasta el día de hoy, pese a que no se debería, personas que se encontraban bajo una relación civil, que emitían recibos por honorarios y se encontraban bajo un contrato de locación de servicios, eran los denominados servicios no personales. Es decir, comienzan a coexistir en la administración pública tres situaciones distintas, ¿no? Aquellos que se encontraban bajo el decreto legislativo 276, aquellos que se encontraban bajo el decreto legislativo 728 y personal que no se encontraba bajo una relación laboral, ¿no? Y sino civil, a quienes se les denominaba SNP, servicios no personales. Hasta acá se generó un problema mayor todavía. Aquellas personas que se encontraban bajo esta última forma, una relación civil, servicios no personales, cuando iniciaban acciones judiciales contra la entidad que los había contratado, en la generalidad de casos, estos juicios eran ganados por aquellas personas que demandaban. ¿Por qué digo en la generalidad de casos? Porque como todos seguramente están enterados, judicialmente o constitucionalmente se comenzaron a dar algunas pautas, partiendo, por ejemplo, porque el acceso a la función pública tenía que ser por concurso y se tenía que dar cuando la plaza fuera existente y además estuviera presupuestada. Judicialmente, si bien se ganaban los juicios, no siempre se ganaba como los demandantes querían, ¿no? Porque muchas veces solicitaban, por ejemplo, reposiciones que no se daban porque o no había sido un ingreso por concurso, o la plaza no existía, o porque la plaza no estuviera presupuestada. Pero el tema judicial era un tema serio para el Estado, ¿no? Y se crea entonces el denominado contrato administrativo de servicios. Opinión muy personal, se crea con la intención de extraer, insisto que es una opinión personal, extraer estos casos del derecho del trabajo y enmarcarlo dentro del derecho administrativo, en el ánimo de reducir esta, voy a llamarle, siniestralidad judicial que tenían las entidades respecto de aquellas personas que habían sido contratadas bajo servicios no personales. Pero, pero si vemos desde arriba lo que venía ocurriendo, insisto, esto a partir de 1990 y se ha ido dando, yo diría, ya entrado y bien entrado este nuevo siglo, una coexistencia de cuatro regímenes distintos, en algunos casos de manera simultánea. El decreto legislativo o quienes se encontraban bajo el decreto legislativo 276 por un lado, aquellos que se encontraban bajo el decreto legislativo 728, aquellos que se mantenían bajo servicios no personales y algunos que eran contratados, algunos que no eran tan algunos, en algunos casos, valga la redundancia, bajo el régimen del contrato administrativo de servicios. Y esto, en verdad, lo que generaba era serias distorsiones, ¿no? Porque podíamos tener a cuatro personas en una entidad determinada que tenían en la realidad el mismo puesto, que cumplían exactamente las mismas funciones, pero que tenían beneficios diferentes y se generaba una distorsión, ¿no? Porque evidentemente los beneficios para los 276 son de un tipo, los beneficios para quienes están en el régimen laboral de la actividad privada, el 728, son de otro tipo, los que están bajo servicios no personales no tienen ningún tipo de beneficios y quienes están bajo el contrato
administrativo de servicios tienen o tenían inicialmente y tienen hasta el día de hoy beneficios menores que los que pueden tener aquellos que están dentro de, por ejemplo, el régimen laboral de la actividad privada. Pero además, esta situación generaba un desorden y una dificultad en la administración de los recursos humanos desde el Estado bastante seria, ¿no? Pero el asunto empeora, porque claro, en un ánimo de unificar desde el gobierno central se vinieron dando una serie de disposiciones. Yo no voy a entrar en todo el detalle porque creo que podríamos estar hablando 3 horas sobre eso y nos apartaríamos de lo que nos convoca en esta sesión, pero la idea era crear un único régimen bajo la ley Servir, ¿no? ¿Qué ocurrió? Lo que debió haber sido obligatorio en su momento generó que varias entidades se escaparan, no sé qué otro término utilizar, del régimen del servicio civil, del régimen Servir, eh, haciéndose un traslado no obligatorio y generando, peor aún, una coexistencia de un régimen más. Con lo cual, teníamos o tenemos el día de hoy, de manera simultánea, personas que se encuentran bajo el decreto legislativo 276, aquellos que se encuentran bajo el decreto legislativo 728, aquellos que prestan servicios no personales, es decir, están en una relación civil, personas que están dentro del contrato administrativo de servicios, que como saben, y tampoco es materia de la presente sesión, ha tenido una serie de cambios, ¿no? Ahora, buena parte de los que están bajo el contrato administrativo de servicios son permanentes, ¿no? Y le llaman CAS permanentes, ¿no? Pero además tenemos personas que están bajo el servicio civil, bajo la ley Servir. Con lo cual, una coexistencia de 5 regímenes de manera simultánea en la administración pública, generando verdaderamente un manejo difícil respecto de lo que es la administración de los recursos humanos desde el Estado. Pero el hecho es que tenemos a la autoridad del servicio civil. ¿Qué hace, qué busca, cuál es la lógica o qué debiera buscar el servicio civil a través de Servir? Pues es un órgano técnico, especializado, pero sobre todo rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos del Estado, ¿no? Eh, eh, y busca contribuir de manera continua a la administración del Estado, pero a través del fortalecimiento del servicio civil. No es, como muchos entienden, una agencia de empleo, ¿no? En algún momento, en algún gobierno, ya diría yo casi pasado, se buscaba tomar el control de Servir porque se entendía que era la agencia de empleos del gobierno y en realidad no es. Lo que Servir busca es liderar un sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Consolidar el servicio civil de los servidores civiles, ¿no? Consolidar a las oficinas de recursos humanos y a las entidades públicas en todos los niveles de gobierno con líneas de acción que son bastante claras y que están bastante lejos de ser una agencia de empleos, ¿no? En primer lugar, formular políticas nacionales y emitir opiniones técnicas. Hoy en día, cuando tenemos algún problema, se les hace consultas o se hace consultas a Servir para que a través de los órganos correspondientes emitan opinión. Dicho sea de paso, opiniones con las que no necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo, pero como un ente rector, ¿no? del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, tiene que formular políticas nacionales y emitir opiniones técnicas, ¿no? También desarrolla oficinas de recursos humanos, ¿no? Dicta normas y supervisa su cumplimiento. Debe también impulsar la reforma del servicio civil. Ojo, ya les he dicho que ha habido entidades que desgraciadamente han buscado
un escape a la ley del servicio civil. eh, el ejemplo lo tenemos creo que hace menos de un mes, ¿no? Que ha salido en la ley de presupuesto una disposición eh, medio escondida, por el cual personal, si mal no recuerdo, que estaba bajo el contrato administrativo de servicios en una entidad del Estado, en la RENIEC, para que pasen a ser 728. Eso es no hacer caso desde el Congreso a la reforma del servicio civil. Digamos, de nada sirve que, disculpen la redundancia, de nada sirve que Servir haga los mayores esfuerzos cuando desde el Congreso se autoriza un pase al decreto legislativo 728, cuando la idea es unificar los regímenes laborales que se tienen en el Estado. Eh, Asimismo, desde la autoridad del servicio civil se busca implementar y gestionar el cuerpo de gerentes públicos. Eso es algo que basta entrar a la web de Servir para comprobarlo. Se capacita y se asigna gerentes públicos a las diversas entidades públicas que tenemos en el país, ¿no? Asimismo, se capacita a los servidores para que mejoren la gestión de rendimiento y para mejorar como debe ser, que es el objetivo final, el servicio a la ciudadanía. Pero también, y esa es buena parte de lo que vamos a hablar hoy día, tiene como función resolver los conflictos referidos a los recursos humanos del Estado. En este último caso, evidentemente a través del Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Y acá les presento un poco cuál es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Se tiene, y los menciono simplemente, tienen, me imagino, se les hará llegar luego la presentación, tienen una planificación de políticas que tiene que ver con estrategias, políticas y procedimientos, planificación sobre todo de recursos humanos, ¿no? Organización del trabajo y su distribución, diseño de puestos, administración de puestos, gestión de empleo, ¿no? Gestión en la incorporación, selección, vinculación, inducción, periodo de prueba. Voy a volver en un momento al periodo de prueba como un comentario crítico, pero también en administración de personas, administración de los legajos personales, control de asistencia, desplazamiento, procedimiento disciplinario, sobre el cual nos vamos a centrar más adelante, e inclusive, como consecuencia de los procedimientos disciplinarios, la desvinculación, ¿no? Pero también una gestión de la compensación que en este momento está bastante disminuida y retirada ya de las funciones de Servir, ¿no? Administración de las compensaciones y sobre todo administración de las pensiones, ¿no? Luego, gestión del rendimiento, la evaluación permanente que tienen o deben de tener los servidores públicos, una gestión del desarrollo y capacitación, ¿no? Capacitación para lograr una progresión en la carrera, y finalmente una gestión de relaciones humanas y sociales, ¿no? Relaciones laborales individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, como ocurre en cualquier actividad económica, bienestar social, cultura y clima laboral y comunicación interna. Yo les había mencionado que me quería detener un momentito en el periodo de prueba, ¿no? Bastante cuestionado, y sobre el que yo, y esta es una opinión personal, no tiene nada que ver la Autoridad Nacional de Servicio Civil con lo que voy a decir, bastante cuestionable, al menos en mi opinión. Y les digo por qué. Eh, Una de las funciones centrales del servicio público es la estabilidad en el empleo. Adicionalmente, el ingreso al servicio público se tiene que dar a través de concursos, claro, dejando de lado el personal de confianza que tiene determinados límites. Entonces, si se dan todas esas formalidades para el ingreso al servicio público, al servicio civil, eh, eh, me pregunto yo algunas veces cuál es la razón de ser del periodo de prueba. ¿Qué tienen que comprobar conmigo si he tenido que pasar por una serie de formalidades para efectos de poder ingresar a una entidad determinada? En mi opinión, insisto, es una opinión absolutamente
personal, cuestiono el periodo de prueba. Peor, creo que el periodo de prueba, después de todas estas evaluaciones previas para determinar el ingreso, genera inseguridades, ¿no? Porque yo podría estar sometido a una persona que me va a decir, resuelve como yo quiero, porque acuérdate que estás en periodo de prueba. Es decir, no se cumple con uno de los presupuestos del servicio público, que es la estabilidad en el puesto de trabajo, ¿no? Insisto, comentario muy personal, no lo hemos discutido desde la época en que se tenía el proyecto de la ley Servir. Yo siempre di mi opinión, desgraciadamente no es compartida por muchos, pero creo que me siento en la obligación de manifestar. Insisto, es opinión personal, no compromete para nada a la autoridad del servicio civil. Pero yo les había dicho que el punto central y en el que nos vamos a detener es el ver los procedimientos disciplinarios. Y eso nos lleva a ver el proceso administrativo disciplinario y cuál es la intervención que tiene en este el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Y en verdad, pese a estar en el Estado, la relación es laboral, ¿no? En algún momento de nuestra historia, se cuestionaba si es que este tipo de relaciones estaban dentro del derecho del trabajo. Ahora no se cuestiona, se entiende que es dentro del derecho del trabajo, laboral público, se le llama, pero queda claro que hay una relación de sujeción, de subordinación del servidor civil, y por lo tanto desde la entidad existe la posibilidad de ejercer una facultad de dirección, pero sobre todo de tener una facultad disciplinaria, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, ¿a quiénes? A todos, felizmente, al margen de esta variopinta coexistencia de relaciones laborales disímiles que tenemos en el Estado, se les aplica a todos, ¿no? A quienes están bajo el decreto legislativo 276, a aquellos que están bajo el decreto legislativo 728, para los trabajadores que se encuentran bajo un contrato administrativo de servicios y para aquellos que están dentro de la ley Servir también. Los únicos excluidos, si se dan cuenta, y porque formalmente no se puede, es aquellos que se encuentran bajo servicios no personales, ¿no? ¿Cuáles son los principios que rigen el procedimiento administrativo disciplinario? Legalidad, tipicidad, debido procedimiento y razonabilidad. Haré un muy breve comentario de estos, ¿no? Legalidad, es evidente, ¿no? Yo tengo que aplicar o seguir los procedimientos legalmente establecidos, va de la mano con el debido procedimiento, pero debo de aplicar tipicidad. Debo de aplicar la falta o sanción que corresponde para el hecho que yo tengo o que estoy analizando. Es increíble porque pasan los años y hemos visto desde el tribunal que uno de los principales errores que cometen las entidades es la tipificación del hecho, falta o sanción que tenemos al frente, ¿no? Entonces es importante el hecho de la legalidad y sobre todo la tipicidad, ¿de acuerdo? Eh, y no podemos dejar de lado la razonabilidad, ¿no? Que también ha sido un problema desde la visión del Tribunal del Servicio Civil, donde nos encontramos en algunos casos con sanciones que resultan ser desproporcionadas en algunos casos, y otras en donde por la gravedad del hecho, más bien las sanciones terminan siendo bastante leves. No me cabe en la cabeza que, por ejemplo, para algún servidor que haya efectuado, que serán casos desgraciadamente, tocamientos indebidos,
se le sancione con 8 meses de suspensión, ¿no? Y a una persona que tiene inasistencias, se le destituye. Digamos, creo que es un caso, y de esos son miles, clarísimos de falta de razonabilidad. Entonces, vuelvo. Los principios que debemos de mantener son el de legalidad, tipicidad, debido procedimiento y razonabilidad. Además, y retroactividad, digamos, recordemos que no se puede aplicar retroactivamente una norma, salvo en materia penal y en tanto sea más beneficiosa al reo, una presunción de licitud, digamos, creo que es obvio, nadie es culpable hasta que la culpabilidad sea demostrada, ¿no? Situación que va de la mano con la culpabilidad, ¿no? Es decir, no tenemos por qué estarla presumiendo y el non bis in idem que implica el hecho de no sancionar 2 veces por una misma situación a un funcionario, ¿no? Eh, eh, Situación que, insisto, en los diversos pronunciamientos que desde el Tribunal del Servicio Civil se ven, terminan siendo de bastante frecuencia, ¿no? ¿Cuándo se afecta el debido procedimiento, ¿no? Cuando no se aplica el régimen disciplinario que corresponde, situación que ocurre mucho, desgraciadamente, ¿no? Ha costado, creo que a estas alturas ya es algo que se ha ido superando y ordenando, ¿no? Ha costado aplicar el régimen disciplinario que corresponde. Esto parte inclusive por ver cuál es el régimen laboral en el cual se encuentran, porque muchas veces, dependiendo del régimen laboral, se vienen dando determinadas sanciones que van, o que son específicas y van más allá de las que tenemos en la Ley del Servicio Civil y su reglamento, ¿no? Eh, También cuando se limita el derecho de defensa del procesado o de la procesada. Es decir, no se inicia un procedimiento administrativo disciplinario o no se notifica correctamente el inicio del mismo, no se han notificado las pruebas y los antecedentes que tenemos en el procedimiento administrativo disciplinario, cuando se varía la imputación o las normas invocadas al inicio del procedimiento administrativo eh, disciplinario, cuando no se tipifica correctamente el hecho infractor, cosa que ocurre con muchísima frecuencia. Acá yo les doy un dato, ¿no? Que aproximadamente debe ser superior al 20% los casos que llegan al tribunal y son declarados nulos por un error en la tipificación, ¿no? Del hecho infractor. En tercer lugar, cuando la decisión de la administración no está debidamente motivada, ocurre con muchísima frecuencia, ¿no? Se aplican sanciones sin que haya una debida motivación, ¿no? En cuarto lugar, cuando la decisión de la administración es irrazonable o desproporcionada, que tiene que ver con lo que les mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? Donde podemos tener o sanciones muy leves ante hechos gravísimos o, por el contrario, sanciones muy graves por hechos en donde no amerita una sanción tan seria, ¿no? Eh, y claro, ¿por qué se da esta situación? Porque hay una primera instancia que depende de cada una de las entidades, ¿no? En verdad, el tema es bastante sencillo, yo no me voy a detener mucho en esto, porque tenemos una investigación preliminar a cargo de una secretaría técnica, una fase instructiva a cargo de un órgano instructor y una fase sancionadora a través del órgano sancionador. Ojo, viéndolo de otra manera, hay un acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, hay un informe del órgano instructor, ¿de acuerdo? Y se termina ya sea con una opinión que va por la sanción o que va por el archivo cuando no se ha encontrado responsabilidad en la persona. ¿Cuáles son las sanciones? Podemos tener, y en esto no hay una diferencia con el sector privado, puede ser una amonestación verbal, una amonestación escrita,
una suspensión o, en casos más graves, la destitución. En la destitución se puede dar además una sanción accesoria, una sanción adicional que es la inhabilitación, ¿no? Una inscripción en donde la persona queda inhabilitada para prestar servicios al Estado, ¿no? ¿Qué pasa con la amonestación verbal? Nuevamente acá les voy a dar una opinión absolutamente personal. Yo siento que la amonestación verbal inútilmente se está poniendo, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿ah? Porque hay una vieja frase que dice las palabras se las lleva el viento, ¿no? No queda constancia en ningún lado de lo que la persona ha dicho, ¿no? En ese caso, además, no hay una fase instructiva, ¿no? Y lo que hay más bien es una sanción de parte del jefe inmediato, pero además que no se inscribe en el legajo justamente por ser verbal, ¿no? Y no hay una oficialización, por lo tanto, y no hay una segunda instancia. A diferencia de lo que ocurre con la amonestación escrita, la suspensión y la destitución, en donde, y ahí vemos la diferencia, la fase instructiva comienza efectivamente por el jefe inmediato, tanto para la amonestación escrita como para la suspensión, ¿no? La fase sancionadora la aplica el jefe inmediato, ¿no? A diferencia de la suspensión que lo hace la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Y esta es oficializada en el caso de la amonestación escrita por la Oficina de Recursos Humanos, tanto para la amonestación escrita como para la suspensión. Eh, las formalidades mayores, y ojo que aún no estoy hablando de lo que es la segunda instancia, se da en el caso de la destitución, ¿no? Porque ahí sí la fase instructiva está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos, sanciona el jefe de la entidad, ¿de acuerdo? ¿No? Y oficializa el titular o jefe de la entidad también, ¿de acuerdo? Como yo les había dicho, y entramos a la segunda instancia, para el caso de la amonestación verbal, no existe una segunda instancia. Existe, pero es dentro de la misma entidad para el caso de las amonestaciones escritas, y sí llega al Tribunal del Servicio Civil, segunda instancia a nivel nacional, ¿no? Segunda y definitiva instancia a nivel nacional, los casos de suspensión o de destitución, ¿de acuerdo? Este, ahí verá una nota a pie. El jefe de recursos humanos y el titular de la entidad en primera instancia pueden modificar la sanción propuesta y variar la sanción por una menos grave de considerar que existe mérito para ello. Sin duda. Yo lo veo muy poco porque se entiende que no se puede rebajar la sanción. En verdad, Eh, eh, em, en algunos casos sí, sí lo hemos hecho desde el tribunal, pero no es algo que sea bastante frecuente, ¿no? ¿Qué pasa en segunda instancia? Y ahí entramos de lleno a lo que es el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? En primer lugar, desde el tribunal se verifica que los actos administrativos sean emitidos por órganos competentes, ¿no? Que además no contravengan el ordenamiento jurídico y que cumplan con las formas prescritas en la normativa aplicable, ¿no? Además, se verifica que no haya aplicado indebidamente, que no haya aplicado indebidamente o interpretado erróneamente las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, ¿no? Digamos, una segunda instancia revisora de lo que ha ocurrido en la primera instancia, ¿no? Eh, El Tribunal del Servicio Civil, como ya les he dicho, eh, ejerce competencias siendo la segunda y definitiva instancia a nivel nacional. Es un órgano con independencia técnica. De hecho, pese a que forma parte de servir de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, es un órgano absolutamente independiente respecto de esto. Resuelve controversias individuales, no se ven conflictos colectivos,
¿no? Constituye última y definitiva instancia administrativa a nivel nacional, que es lo que ya les he mencionado un par de veces, y conoce vía apelación solamente cuatro materias que son las que voy a pasar a detallar enseguida. Acceso al servicio civil, ¿no? Eh, de manera no tan infrecuente, diría yo, el tribunal conoce, por ejemplo, reclamos de personas que han ingresado a un concurso y entienden que este concurso ha sido llevado de manera incorrecta. Entonces, se cuestiona esta decisión ante el tribunal y efectivamente haberse cometido alguna irregularidad. Más de una vez el tribunal, a través de las salas correspondientes, ha determinado la nulidad de quien ganó y que se retrotraiga a una instancia determinada, ¿no? Uno de los casos probablemente más sonados, y lo comento porque es público y además yo no participé de ese colegiado, fue el concurso que se dio para elegir a los miembros de la segunda sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? De SUNAFIL, ¿no? Se hizo un concurso en donde cuatro o cinco personas entendieron que en la última etapa del concurso se había presentado situaciones no objetivas, sino bastante subjetivas que los había dejado de lado en el concurso. Interpusieron un recurso ante el Tribunal del Servicio Civil y el tribunal le dio la razón a los reclamantes, ¿no? Claro, el tribunal tiene límites, no tiene coercio, ¿no? Entonces se ha declarado la nulidad del concurso, sin embargo, la entidad no, hasta donde tenemos conocimiento, no ha hecho absolutamente nada por, digamos, retrotraerse a esa etapa del concurso y, digamos, continuar para hacer la designación como corresponde. Inclusive, ha habido un caso anecdótico cuando se conforman la primera y segunda sala del actual Tribunal del Servicio Civil, un vocal se sentía desplazado, entendiendo que le correspondía estar en la segunda sala y no en la tercera que nunca se ha creado. Digamos, se hizo un concurso pensando en cuatro salas. Reclamó, apeló ante el Tribunal del Servicio Civil y la primera sala del Tribunal del Servicio Civil le dio la razón, ¿no? Entonces pasó a formar parte de la segunda sala. Entonces el acceso al servicio civil es una materia que permanentemente se ve. Del mismo modo, y resulta ser bastante frecuente por lo que ya les he mencionado, el régimen disciplinario, ¿de acuerdo? Acuérdense, en el tribunal estamos hablando centralmente de aquellos casos que tienen que ver con suspensiones o destituciones. Y va la última, y voy a dejar evaluación para el final, que tiene que ver con la terminación de la relación de trabajo, ¿no? Casos en donde se ve, claro, se le llama terminación, pero sabemos que tiene que ver con despidos, finalmente, ¿no? Y la evaluación y progresión en la carrera, y tiene que ver, digamos, es un poco el cajón desastre, ¿no? Tiene que ver con licencias, tiene que ver con ascensos, tiene que ver para aquellos que tienen algo de curiosidad y siguen los pronunciamientos del Tribunal del Servicio Civil, inclusive para resolver casos de teletrabajo, en donde las entidades no han justificado debidamente o la aceptación o la denegatoria de los puestos teletrabajables. Pero estas son las cuatro materias. Acá les hago algún comentario adicional también. Cuando el Tribunal del Servicio Civil se formó, había una materia adicional que conocía, y era el régimen económico. Régimen económico que calculo yo hacia el año 2013 debe de haber sido, vía ley de presupuesto se retiró, ¿no? Aparentemente el gobierno central no estaba muy contento con los pronunciamientos que tenía el tribunal en ese entonces
y le pareció más práctico retirar de sus atribuciones la materia económica, ¿no? Con lo cual, cuando alguien reclama temas económicos, el tribunal actualmente ya no es competente, ¿no? Eh, ¿Qué verifica el Tribunal del Servicio Civil antes de analizar el fondo de una controversia, ¿no? Primero, que el procedimiento administrativo disciplinario se haya sujetado a las reglas sustantivas y procedimientos que rigen la ley 30.057, ¿no? Que es la ley que nos regula. ¿Cuáles son los procedimentales? Verificar las autoridades a cargo, que se hayan cumplido con las etapas y con las fases, que se haya cumplido con el plazo y las formalidades, muy importante, ¿no? Que se hayan cumplido con las reglas de actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa y eventualmente que haya habido alguna medida cautelar. Las sustantivas, que terminan siendo las consecuencias, que se hayan cumplido con deberes y obligaciones, con derechos, incompatibilidades, prohibiciones, faltas y sanciones, y se analiza y resulta ser muy frecuente el tema de la prescripción. Sobre eso vamos a continuar un poco más adelante, pero desde el tribunal ocurre muchas veces que básicamente entenderíamos hay una situación de negligencia de parte de las entidades que muchas veces demoran su actuar y que terminan por la inacción generando que muchos de los casos prescriban, ¿no? Con lo cual es una lástima porque funcionarios que debieran ser sancionados por un tema de prescripción quedan impunes, ¿no? Eh, ¿Qué se verifica también antes de entrar al fondo de la controversia? ¿No? Centralmente, y por eso es que les mencionaba que era importante que la potestad disciplinaria de la entidad no haya prescrito. ¿Cuándo prescribe? Cuando transcurren 3 años desde el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, desde la comisión del hecho, ¿no? O un año para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario desde que Recursos Humanos conoce la falta, ¿no? Eh, pero además, iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? No debería de transcurrir más allá de un año. No nos ocurre con frecuencia. Ustedes pueden revisar las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil y muchas veces tenemos que pronunciarnos sobre la prescripción del hecho que se está investigando, ¿no? Se verifica también que el procedimiento administrativo disciplinario lo haya conducido la autoridad facultada expresamente para tal efecto, ¿no? Lo que hay que cuidar tremendamente es que se cumpla con la legalidad del procedimiento. Y esto pasa porque este haya sido conducido por la eh, autoridad expresamente facultada para tal efecto, ¿no? Eh, Hay requisitos para la admisión de un recurso de apelación, ¿no? Los mencionaré brevemente, ¿no? Pero el administrado debe dirigirlo al órgano que emitió el acto administrativo que desea impugnar. Ojo, no es tan serio equivocarse porque acuérdense que estamos hablando de un procedimiento administrativo y por lo tanto estos errores pueden ser reconducidos. De hecho, si no se hace, se subsana de oficio por el tribunal, si es que se dirigieran directamente al tribunal, por ejemplo. Además, hay un tema de identificación. Nombre y apellidos completos, domicilio, domicilio procesal, DNI, puede ser el caso carnet de extranjería, y poder en el caso de actuar a través de representante, ¿no? En tercer lugar, explicar debidamente el petitorio, ¿no? Una determinación clara y concreta de lo que está solicitándole al tribunal, ¿no? Debe de estar firmado por el reclamante o por su representante. En este último caso se tendría que adjuntar el poder de representación. En quinto lugar,
se deben de adjuntar las pruebas instrumentales correspondientes y, digamos, por un tema de claridad, enumerarlas debidamente. Y finalmente, exponer los fundamentos de hecho y de derecho, ¿no? Un relato de los hechos y relación de normas que sustentan el pedido, ¿no? Eh, con esto llega, pero la entidad también tiene obligaciones, ¿no? La entidad debe de entregar una copia del acto impugnado y el cargo de notificación del mismo, ¿no? En segundo lugar, se debe hacer uso del sistema de casilla electrónica con los datos de la entidad. En tercer lugar, se debe utilizar los formatos correspondientes, ¿no? El uso del sistema de casilla electrónica con los datos del administrado o de su representante de ser el caso. Eh, eh, Debe dar, en cuarto lugar, un informe que le llamamos escalafonario del administrado, ¿no? Y finalmente, los antecedentes del acto impugnado, ¿no? Si el acto impugnado se hace referencia a documentos y demás. Esto es algo que desgraciadamente las entidades no siempre cumplen, ¿de acuerdo? Es decir, existe ya estadísticamente un porcentaje importante, yo no lo recuerdo en este momento, pero es superior al 10% de expedientes que llegan de parte de las entidades incompletos y tienen que volver a la entidad para que se complete el expediente y vuelvan a remitirlo al tribunal del servicio civil, ¿no? Eh, en tercer lugar, y tiene que ver con otros documentos que se tienen que adjuntar, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de acceso al servicio civil, nos tienen que hacer llegar o le tienen que hacer llegar al tribunal las bases de los concursos. Si la materia es régimen disciplinario, ¿no? Tienen que incluir o se tiene que incluir el documento que inicia el procedimiento, ya sea la denuncia, el informe del órgano de control interno, informes que sustentan la decisión de iniciar el procedimiento disciplinario, etcétera, ¿no? Eh, Estos son los plazos, en verdad los menciono muy brevemente. Sube la apelación, hay 10 días para elevar al Tribunal del Servicio Civil. El tribunal evalúa el caso durante 15 días para ver su admisibilidad y 15 días adicionales si fuera complejo. Como imaginarán, la mayoría de los casos son considerados complejos por un tema de volumen, ¿no? Y hay 5 días para resolver una vez que está listo el expediente y 5 días adicionales para notificar. Acá, nuevamente, haré una, no autocrítica, pero termina siendo autocrítica porque evidentemente, como imaginarán, los plazos no necesariamente se cumplen. Actualmente, cuando el expediente está completo, el tribunal se está demorando aproximadamente entre 2 meses y medio a 3 para resolver, en tanto el expediente haya llegado de manera ordenada y completa al tribunal. Y la razón de ser de esta, bueno, digamos, de una eventual demora, comprenderán también, tiene que ver con un tema de volumen, ¿no? Cada una de las salas resuelve semanalmente un promedio de 100 casos, o sea, son 200 casos resueltos semanalmente entre las dos salas, lo cual imaginarán el volumen es bastante alto, ¿no? Y, y quiero, y quiero cerrar esta exposición con algo que me imagino todos los asistentes tienen que haber visto eventualmente publicado en el Diario Oficial del Peruano, que son los precedentes de observancia obligatoria. Lo que se busca con los precedentes de observancia obligatoria son varias cosas, ¿no? En primer lugar, ayudar a las entidades, unificar criterios entre las entidades para saber cómo se tienen que manejar determinados aspectos. Pero además
sirve para los administrados o reclamantes, ¿no? Porque da predictibilidad. Es decir, al tener un precedente de observancia obligatoria, un apelante puede llegar a saber razonablemente cuál va a ser el destino de su apelación. Entonces, paso a mencionar algunos temas, ¿no es cierto? Sobre prescripción, que yo les he dicho que termina siendo un tema reiterativo. Se han emitido precedentes tanto en el 2016 como en el año 2020, inclusive dos, ¿no? Ya sea sobre la correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria, como los casos de suspensión del cómputo de los plazos de prescripción en el régimen disciplinario. Y finalmente, el deslinde de responsabilidades por nulidad del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Básicamente por situaciones que se han dado con la Contraloría General de la República por los informes de control a través del órgano de control interno, ¿no? Tenemos también precedentes que tienen que ver sobre el derecho de defensa, ¿no? Específicamente la resolución de Sala Plena 011-2020 Servir, que trata sobre la coherencia o correlación entre la imputación realizada en la instauración del procedimiento administrativo disciplinario y la sanción como garantía del derecho de defensa dentro del citado procedimiento, porque claro, se detectaba que en muchísimos casos no se guardaba coherencia o correlación entre la imputación de la falta, tipicidad, acuérdense, lo tocamos al inicio de la presente charla, ¿de acuerdo? ¿No? Y la sanción que se terminaba aplicando, ¿no? Claro, el error viene desde el principio. Imputo una supuesta falta a un hecho determinado de manera incorrecta y esto durante el desarrollo del procedimiento se detectaba o se veía. Eh, va, perdón, eh, eh, muy vinculado sobre tipicidad, donde se han emitido precedentes a través de diversas resoluciones de sala plena en los años 19, 23, 20, varias del año 20, mencionaré tan solo, tan solo algunos, ¿no? Hay que determinar la aplicación del principio de tipicidad en la imputación de la falta disciplinaria, de negligencia en el desempeño de las funciones previstas, ¿no? Había muchos problemas para determinar los actos o acciones negligentes de un funcionario como sanción, ¿no? Eh, eh, lo mismo en el año 2023, cuando se toma como negligencia un incumplimiento o incumplimiento más bien deficiente de funciones adicionales a cargo de un servidor, ¿no? Eh, También la tipificación de faltas leves en el reglamento interno de servidores civiles, en donde había serios problemas para determinar el tipo de falta que había cometido, que va de la mano con el tipo de sanción a ser, a ser aplicada, ¿no? Eh, eh, o el hecho, como ocurre en la resolución de Sala Plena 006-2020, de tener una adecuada imputación de infracciones en el Código de Ética de la Función Pública. El Código de Ética, dicho de paso, ha sido siempre una, una espada de Damocles. En algún momento se confundía por falta de tipificación y se tomaba el Código de Ética para aplicar sanciones, situación que ya ahora felizmente ha sido corregida, ¿no? Eh, eh, Tenemos también precedentes sobre la competencia, ¿no? Que tiene que ver con el procedimiento para la determinación de la autoridad que debe de intervenir como órgano instructor. En verdad ha sido un procedimiento de aprendizaje de parte de las entidades. Acuérdense que me voy a ir un momentito hacia atrás, ¿no? Me voy a ir un segundo hacia atrás para ver cuál es la... Acá.
para ver cuáles son los órganos que tienen que intervenir en primera instancia. Desgraciadamente, no todas las entidades lo han seguido con la debida diligencia o claridad, ¿no? Y finalmente de sanciones, ¿no? ¿Por qué de sanciones? Porque era importante establecer criterios de graduación de las sanciones del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y algunos otros de observancia obligatoria sobre ya sea eximentes o atenuantes respecto del régimen disciplinario. Nada, yo con esto termino la exposición, les agradezco las atenciones y quedo atento a las preguntas que tuvieran a bien hacerme para ver si estoy en condiciones de responderlas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, estimado doctor. En este momento voy a abrirle el micro a uno de los participantes que quiere realizarle una pregunta para que pueda atenderla, por favor. Sí, Mariano, adelante. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí. Ah, ya. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Con respecto al Tribunal de Servicio Civil, normalmente siempre se demora más de la cuenta en emitir una resolución. Pero también lo he experimentado, digamos, personalmente, las entidades que deben elevar la apelación, eh, igual, no, no tienen en cuenta el tiempo normado y lo hacen pues con muchos días de demora. Tengo entendido que ha salido, no sé si no sé si un precedente, lo que usted mencionó hace un momento, eh, o perdón, creo que han hecho modificaciones al reglamento del Tribunal de Servicio Civil, donde ahora sí Sí, están mencionando que va a recibir una sanción el, el jefe de recursos humanos que no envíe, respetando el plazo establecido, la apelación de un administrado. Pero con respecto a servir, ¿no hay algo similar para que ellos de alguna manera puedan sí. cumplir con el Voy tiempo a debido? darles, voy a darte, Carlos, una mala idea, mala para mí, digo, porque nos van a comenzar a atormentar. Pero primero, a ver, para luego terminar con la sugerencia peligrosa, ¿de acuerdo? Eh, Ok, doctor. la demora de las entidades, yo no tengo claro si tienen, primero no tenía que modificarse nada para encontrar responsabilidad en la demora, digamos, creo que hay que ser claro en eso. Cuando se da una demora, creo que hay responsabilidad y no tiene que haber norma expresa para eso. ¿De acuerdo? Lo que a mí no me queda claro, sí tengo una opinión personal en muchos casos, sin duda, pero es si esta demora es por negligencia o con intención. ¿Por qué digo con intención? Porque mientras más se demore, hay más probabilidad de que el hecho prescriba. Hay más posibilidad que el tribunal haga menos. Por ejemplo, eh, llega una sanción que en opinión del tribunal no es lo suficientemente grave. Al ser un tribunal administrativo, nosotros no podemos agravar la sanción. Entonces, lo que se hace es, se determina la nulidad por una indebida aplicación en gradualidad. Pero claro, si estamos a puertas de la prescripción, no podemos hacer eso. Ya no hay tiempo. Creo que muchas demoras, desgraciadamente, tienen que ver con una mala intención de parte de la entidad.
o cuando la entidad, por ejemplo, ha actuado de manera arbitraria o incorrecta, no le conviene que el tema sea revisado a conciencia por el tribunal y mande el expediente completo o hay demoras. Ocurre con muchísima frecuencia. Eh, en el caso del tribunal, ya propiamente, como lo mencioné hace un momento, cualquier demora tiene que ver con un tema de carga, pero sí les puedo asegurar que al menos hasta hace mes y medio, el tiempo aproximado de resolución era de entre 2 meses y medio a 3, no más, no más. Y si es que hay una demora adicional, en muchos casos es porque el expediente, por ejemplo, no está completo. Eso se ve al momento de la calificación. No es tanto por el tribunal propiamente más allá de la carga. ¿Hay alguna forma? Sí. Y alguna, creo que LP Pasión por el Derecho lo dijo, es presentar una queja. Cuando se presenta una queja ante el tribunal por no cumplir con el plazo, el tribunal tiene la obligación de pronunciarse. No es que abunden las quejas, pero se dan. Cuando hay alguna demora, que a veces se ha dado sin duda, hay una queja y en el acto, porque hay responsabilidad por no cumplimiento, entonces se da necesariamente, ¿eh? No sé si con eso te lo he aclarado, Mariano. Sí, doctor. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. A ver, alguien ha hecho, creo que preguntas por el chat, voy a verlas. ¿Qué ocurre con las entidades que no me lo dice Jocelyn? ¿Qué ocurre con las entidades que no cumplen con ejecutar las resoluciones? Ah, estamos en un problema. Eso está fuera del alcance del tribunal, desgraciadamente. Y yo les he mencionado lo que ha ocurrido con el Tribunal de Fiscalización Laboral y hasta el día de hoy los reclamantes tienen una resolución que los favorece y sin embargo la autoridad no le ha dado la gana de cumplir, desgraciadamente, ¿no? Ahí más bien, como no tenemos coercio, lo que se tienen que dar son actuaciones adicionales, y yo sé que no son cómodas, de parte de los reclamantes o administrados, buscar acciones de cumplimiento, etcétera, para poder lograrlo, porque desde el tribunal, desgraciadamente, no se puede hacer mucho, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Parece que no. Doctor, con respecto Sí, a esa última respuesta que le dio a Jocelyn. este, a Jocelyn, entonces quiere decir que las entidades pueden no cumplir con las resoluciones emitidas por servir y no les pasa nada, ¿eso queda así? ¿O No, se no les es que no les puede... pase nada, no es que no les pase nada, no les pasa nada desde la perspectiva del tribunal, porque no tenemos coercio, lo que no significa que quienes no cumplen incurran en responsabilidad, pero por eso decía que ya eso depende de otro tipo de acciones que tienen que efectuar los reclamantes o administrados, ¿no? Desde el tribunal, desgraciadamente, no se puede hacer más. Digamos que ya vendría ahí una etapa judicial. Sí, claro, desgraciadamente, sí. Pero Mm, más que judicial, que sí, yo creo que de responsabilidad, ¿no? En verdad, y seria responsabilidad por no cumplir. ok, doctor, muy amable. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que Bueno, doctor, a nombre de todo el equipo de Lawyer, agradecerle por su ponencia, realmente ha sido muy enriquecedora, muy interesante. Esperamos verlo en próximos eventos académicos que se pueda dictar por parte de Lawyer. Y a los participantes que asistieron el día de hoy, también agradecerles por su asistencia. Les recordamos que quienes estén interesados en adquirir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, pueden comunicarse con nosotros y les deseamos una excelente noche. Nos vemos hasta la próxima. hasta luego, muy buenas noches. Gracias, doctor.